Bueno, buenos días y felices fiestas y muchísimas gracias por estar ahí. Este es el séptimo y último Jazz.0, el último de 2024. Estamos acabando el año y bueno, muy agradecidos por todos los ponentes que hemos tenido este año desde Plataforma Jazz España y bueno, cerrando el año con este repaso que es la primera vez que lo hacemos y bueno, lo hacemos con un invitado especial, es la primera vez que está aquí con nosotros, que es Adrián Besada. Él es músico por encima de todo y muchas cosas más. Él es aparte doctor en musicología, especializado en jazz. Es profesor también en la Creativa y en la universidad, en la UAX. Ahora nos explicará un poco más. Y es director de la revista Más Jazz desde este año, desde 2024. Y bueno, muchísimas gracias Adrián por acompañarnos hoy en esta charlita, que bueno, que como siempre hacemos es una charla así bastante entre amigos y lo que queremos es repasar este año, el 24, a ver qué cositas han aparecido, qué proyectos, qué músicos, qué festivales, qué eventos, lanzarle una mirada al jazz en España sobre todo, aunque no solo, pero principalmente en España a ver qué cositas han pasado este año, qué ha aparecido y qué ha desaparecido y bueno, qué cosas hay para mencionar, ¿no? Que hay algunas a nivel nacional y otras que son más específicas de cada ciudad. Entonces, Adrián, muchas gracias por aceptar en estas fiestas esta invitación. Y nada, y bienvenido. Y eso, preguntarte para arrancar si quieres. ¿Cómo te ha parecido en líneas generales el 2024 en el jazz español y qué te gustaría destacar o qué te ha llamado la atención? ¿Qué tal, Marina? Y hola, Dani también. Bueno, estamos pocos, pero seguro que algo sacamos aquí. Eh, bueno, pues, bueno, primero darte las gracias también, ¿no? Por invitarme. Y para lo que planteas, realmente es algo amplio, ¿no? Y un poco lo que te comentaba hace un rato de que hay tanto y está en cierto modo tan disperso que es muy difícil estar conectado a todo y de conocer todo lo que aparece, todo lo que desaparece. Además, si hablamos de festivales, de eventos, ciclos, músicos, proyectos, es casi infinito, vamos a decir. Entonces, claro, podemos ir dándole un repaso a cosas puntuales y seguro que de ahí pues ramificamos y tocamos temas interesantes. Más allá de los discos y tal, podemos hacer también una pequeña valoración de la escena, ¿no? Sí. De cómo está de salud, vamos a decir. Y se pueden ver varios ámbitos, ¿no? Porque igual que el de la interpretación, el ámbito académico es también muy importante, ¿no? El de la enseñanza, tanto a nivel de investigación como de interpretación. Y hay, bueno, hay muchos temas interesantes que yo creo que este año, en 2024, se vieron afectados y se han desarrollado de una u otra forma. No quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, solo que así se ha dado y también hay un factor determinante a tener en cuenta respecto a la situación actual, que es el desarrollo post-pandemia. Incluso dentro de la revista de Más Jazz Magazine es algo que se puede ver perfectamente. Y bueno, claro, hay perspectivas también. Vosotros tendréis también una como plataforma y como conjunto de asociaciones y de promotores. Y desde un medio de comunicación como es Más Jazz, pues hay otra y seguro que Dani, como músico, pues tendrá otra. Entonces yo creo que podemos sacar muy buenas ideas de aquí. Sí, es que han pasado muchas cosas, claro. Estaba resaltando aquí que también está el efecto post pandemia y el efecto, bueno, lo que ha ocurrido recientemente en Valencia también, que de una forma u otra también ha tenido un efecto sobre, que lo podemos comentar después, sobre bueno, obviamente Valencia en toda su población y sobre las escuelas de música y en concreto uno de nuestros socios, ¿no? Que es el que se da allá. Y bueno, no sé si quieres que empecemos un poquito con proyectos, con música, con discos o músicos que yo me he apuntado aquí algunos que, bueno, músicos que yo ya conocía, pero que he visto que han sacado discos en el 2024, que me imagino que conoceréis. Bueno, algunos han traspasado el, digamos, la barrera de los aficionados al jazz al público general, ¿no? Como es el caso de Rita Payés,
que ha Sí. sacado discos este año y bueno, mm, eh, lo conoce mucha gente que se afina al jazz, pero no escucha mucho jazz, ¿no? Digamos que ha traspasado esa barrera. Bueno, es una de las músicas destacadas que se criaron en ese entorno de la banda de Joan Chamorro. No sé si habéis tenido oportunidad de escucharlo. Yo lo conozco, bueno, conozco un poco lo que viene haciendo ella y el disco un poco también. No sé si habéis tenido oportunidad de escucharlo. Sí, eso es algo interesante, el tema de, no solamente de Rita Payés, ¿no? Porque Rita Payés está en un género, por así decirlo, determinado y luego pasa exactamente lo mismo con otros, ¿no? Como es el soul o cosas más actuales, ¿no? Que están ahí oscilando entre bueno, pues la música más popular o de corte más mainstream, por llamarlo de alguna forma, y lo que es el jazz. Yo creo que es una cuestión de lenguaje y estilo ahí, y para mí Rita Payés sí que entraría dentro de este mundo jazzístico, a día de hoy al menos. Yo estuve en la presentación del disco en Madrid, que se hizo en un obrador de panadería que se llama Materia, y estuvo súper chulo y allí conocí a Rita Payés y cantó algunas canciones en directo y fue súper interesante. Y me parece que sí, claro, que tiene todo el sentido tenerla en cuenta dentro del mundo jazzístico. En los festivales, por ejemplo, se ve que una de las estrategias, y tiene todo el sentido, ¿no? Para atraer a gente más joven o a otros públicos, no sé por qué la tendencia fue a través del hip hop y del rap y, bueno, músicas así, cuando está genial, pero como que ya esa, no sé, esa relación entre el jazz y el hip hop es algo quizás que ya está un poco manido. Y gente como Rita Payés podría, ¿no? ejercer ese papel y yo creo que resultaría muy interesante, porque la realidad es que no está en las programaciones. Quizás en festivales como el Yasaldi sí que se lleva gente, pues, ¿no? Silvia Pérez Cruz, que también está dentro de esa corriente, podríamos decir, y otra gente que ya se sale un poco de los cánones o de los clichés de géneros afines al jazz. Pero sí, igual que con eso, pues hay un músico de Nueva York que se llama Johnny Burgos, que lo conocí, bueno, por redes sociales, ¿no? Y hablamos y tal. Y yo hice una reseña de su disco que a mí me encantó ese disco, ¿no? De esto que cogen el lenguaje del jazz y recursos y lo transforman y hacen música que, bueno, pues que está a lo mejor más cerca de Anderson .Paak, de Bruno Mars, o de gente, pues eso, que está dentro de otras corrientes que no son estrictamente jazzísticas. ¿Has estado en alguna otra presentación este año? Como estáis con la revista, ¿alguna presentación que más ya haya querido cubrir? Yo he apuntado aquí algunos otros discos que me han llamado la atención, que he visto que se han presentado este año, como el de Daniel García Diego, el pianista. ¿Puedo interrumpir antes? Porque me Hombre, por gustaría. favor, Sí, interrumpa. perdona, ¿qué tal, Sí. Adrián? ¿Qué tal, Que Ana? digo, te iba a decir totalmente de acuerdo con el tema de Rita Payés, porque me ha pasado a mí una cosa curiosa. Claro, ya la conozco hace tiempo por lo de la San Andreu y porque la he visto tocar muchas veces, ¿no? Como un trombonista y de sección y eso. Una instrumentista estupenda. Pero mis alumnos, sobre todo mis alumnas, ¿no? Que tengo un montón, me la han redescubierto a ella como solista. Y es lo que dices tú, quizá ya la música urbana no es necesaria mezclarla con el jazz para que se acerque a la gente joven, simplemente lo que está haciendo Rita Payés, que tiene mucho de jazz, ¿no? Es con sus ingredientes peculiares, ¿no? En su música, pues se acerca directamente a ellos, porque son ellos los que me han redescubierto a Rita, ¿no? Que la conocía, pero esta faceta suya de solista no. Y es curioso que, o sea, tienes toda la razón y yo lo he vivido, ¿no? Con mis alumnas y alumnos que la conocen muchísimo más que yo profundamente, ¿no? Solo eso. No, no, y súper importante porque la creación de los nuevos públicos en nuestro sector es clave y es siempre como un misterio, ¿no? Cómo hacer que los jóvenes se sientan atraídos por esta música, que entren, que empiecen a escucharla, que se enganchen. Al final, sí, creo, por la experiencia que tengo, que al final, con que tengan referentes que se puedan identificar, como el caso de Rita, que es una chica normal y corriente, una estupenda músico y compositora, pero una chica normal y corriente, accesible,
pues a veces es el truco para que ellos se sientan identificados, sobre todo ellas, ¿no? Porque en Mm. nuestro caso tenemos un montón de alumnas y, ¿sabes? Y la escuchan en Spotify asiduamente, o sea, que es una cosa muy curiosa. Después, Bueno, es que no lo he presentado, Dani es músico también y es director del proyecto Huescas Jazz, bueno, de varios festivales y eventos de jazz que se hacen en Aragón y del proyecto Jazz for Kids, por eso también tan enfocado en todo el tema de educación y de nuevos públicos. Adrián, sí. no iba a decir que, claro, yo tampoco puedo hablar de todo porque no conozco todo y además hay muchas cosas que se me escapan también. Como te dije antes, también yo escucho la música que me gusta, estoy un poco al tanto de lo que aparece, ¿no? A través de la revista y de los colaboradores, me refiero. No solamente por las cosas que yo veo, sino por las cosas que me llegan a través de ellos, que les interesan a ellos y demás. Pero en ese sentido, lo que te comentaba, que hay muchos colaboradores de Más Jazz y hay muchos melómanos en general que en cuestión de nombres y de estar al día, ¿no? En este tipo de cosas, pues saben mucho más. Entonces, yo te puedo hablar de casos concretos de gente que a mí me gusta, que he conocido y que me parece interesante y que son próximos a mí. En este sentido, lo que hace Hugo Astudillo, Escandaloso Expósito, que publicó hace poco también un disco jazzístico, que me parece que está bien, me refiero en ese sentido, quizás no sea el jazzista más ortodoxo, pero después las cosas que hace con artistas urbanos me parece muy interesante también dentro de la escena actual. Y después está el polo opuesto, ¿no? Que sería a lo mejor el proyecto que acaba de sacar, bueno, que no está presentado del todo, Román Filiu, con la suite oriental, ¿sabes? Con un formato bastante original y que igual choca un poco, incluso conceptualmente y en la forma de entender el jazz y la música, puede chocar un poco a los propios jazzistas. Yo creo que muchas veces es una cuestión de recelo por parte de lo más escolástico. Y la realidad es que a día de hoy es tan diverso, se diversificó y ramificó tanto lo que es el jazz, que, bueno, yo creo que hay que aplicar un poco la sensibilidad a la hora de tomar algo por bueno, malo, por dentro o fuera del género y demás, porque si no, acabas creando un círculo vicioso y bastante hermético también. Pues sí, ahí, bueno, el tema de bueno, yo algunas veces utilizo ese de broma, pero bueno, lo utilizan mucha gente, el término de la policía del jazz. Bueno, ¿qué es jazz y qué no es jazz? No vamos a entrar en ese debate, pero es verdad que bueno, hay mucha gente haciendo propuestas interesantes que están vinculadas a esta música y que sí, podemos entrar a debatir si es más jazz o menos jazz, pero bueno, Es un debate, yo creo que ciencia, mm, poco interesante a nivel práctico, ¿no? A nivel conceptual luego puede tener mucha riqueza ese debate, pero sí. yo creo que a nivel práctico, a nivel de oyente y a nivel pues eso, de disfrutar de lo que es la música, no tiene ningún sentido. Es más provechoso ver cómo crecen las flores que debatir sobre qué es y qué no es jazz. Bueno, eso hay que preguntarle a los botánicos, que son muy minuciosos con qué flores, qué flores. Pero bueno, algunos nombres más que hemos comentado por aquí, pues eso, Daniel García Diego, que ha presentado en 2024 un nuevo disco llamado Wonderland. Lucía Rey también a principios presentó un nuevo disco a trío llamado Nómadas. David Pastor, trompetista valenciano, también un nuevo disco en el 2024 llamado Time Lapse. Y un gallego, un baterista gallego, que yo no sé si tú lo conoces, Adrián, porque es de tu tierra, que se llama Hilario Rodeiro, un nuevo disco que se llama Pausa. Lo conocí en una feria hace poco, en Firabé, y hago así un poco la cuña publicitaria de músicos, tenéis que ir a las ferias. Las ferias son muy interesantes, se conoce la gente, y id a las ferias de jazz de vuestro país y de vuestro entorno, que es un sitio estupendo. Y yo conocí a Hilario allí y me llamó mucho la atención también este disco que está presentando, que se llama Pausa. No sé si lo conoces, Adrián. Sí, sí, lo conozco y lo vi aquí en directo en Santiago, coincidí también con él en San Sebastián y me llevo muy bien con él, me parece un tío muy interesante, que habla mucho, que tiene mucho concepto, o sea, que piensa mucho respecto a la música, lo cual es algo que agradezco mucho y a mí me parece muy interesante. Igualmente, aquí en Galicia sí que se están, o sea, en mi opinión, y no por el hecho de ser gallego,
sino porque realmente me parece que, bueno, pues hay en las diferentes ciudades donde se está haciendo, donde hay una escena que se pueda definir como tal en España, donde las hay, se están haciendo cosas muy diferentes, lo cual es muy, muy rico, ¿no? Para la escena nacional. Y aquí en Galicia, en mi opinión, se están haciendo algunas de las cosas más interesantes, empezando por un disco que salió a mediados de año de un contrabajista que se llama Pablo Sanmamed, que es a quinteto con oboe, con, ¿cómo se llamaba? Benjamín Otero al oboe. Y se están haciendo cosas muy interesantes en el sentido que es creativo, que es algo nuevo y que no cae en clichés, porque a mí hay una cosa que me resuena como constantemente, ¿no? En muchos proyectos, que es caer en el cliché y de esto de visto uno, visto todos. Y creo que desde aquí se están haciendo cosas con un concepto, con una sonoridad, con una experimentación y que está muy interesante. Igual que ahora Ave Rábade, que presentó hace poco en el Círculo de Bellas Artes el disco este de Tempo de Cor. Y bueno, el propio Hilario. Y sí, hay gente haciendo cosas pues muy buenas y gente joven además que la ves. Hay como una escena constante, tampoco es enorme, no es Madrid, no es Barcelona, pero hay una escena constante que, bueno, que está saliendo con fuerza, digamos. Y este repaso a lo mejor podría hacerse incluso por regiones, ¿no? Porque sí que hay músicos, cada región tiene sus novedades, ¿no? No sé si Dani Escolano, si quieres comentarnos también algo de Aragón. En Andalucía, pues también ha habido novedades, claro, y corrientes y propuestas nuevas. Algunas no las he podido apuntar porque justo eran del 23, que me apetecía ponerlo y ya eran justo de diciembre del 23. Pero siempre hay cosas también aparte de lo musical, que me gustaría que siguiéramos hablando de ello, pero bueno, en otros aspectos también. Este repaso pretendía también hacer una mirada a qué otros eventos o festivales o citas señaladas se habían dado en la escena del jazz de este año, ¿no? Pues le comentaba a Adrián que para nosotros pues una de las novedades ha sido los nuevos premios, bueno, nuevos, recuperados premios Tete Montoliu, que se dieron en el marco del ciclo del Teatro Central de Sevilla en el mes de noviembre, y que son unos premios que se recuperan, unos premios de composición para músicos de jazz. Y, y encabezados o muy promovidos por Fundaciones GAI en colaboración con la Junta de Andalucía y con Manolo Ferrán como director de este festival, pues muy detrás de ello. Y luego también nuevos festivales, como me parece que hace poco estuviste en Huelva en un festival de reciente creación, ¿no, Adrián? Que estuviste participando. Sí, bueno, me invitaron a una mesa redonda que hicieron y la verdad me pareció súper interesante y me pareció, además de súper interesante, como entrañable. Ahora te cuentan. A ¿Cómo? ver, perdona. El iPhone 12 que tiene el micro abierto, cuidado, que se escucha. No, eso, lo que estaba diciendo era que Rafa y su hermano, que son los que lo organizan, además de que me trataron muy bien y me sentí muy bien allí, como que es un evento que nace del esfuerzo y del interés y de la pasión por el jazz. Y eso se nota también en los eventos, cuando se hacen de esa forma. Y bueno, ¿El evento? yo creo que es algo que seguirá y está interesante porque esa zona realmente está completamente descubierta de escena jazzística y es una labor pues, bueno, que tiene su gran mérito. ¿El nombre del festival lo recuerdas? Es que la verdad no sé si no sería el Festival de Jazz de Huelva directamente. Vale, porque yo sé que había en Mazagón, si no me equivoco, había un festival de jazz y también había una asociación que no sé si había, cuando montamos la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía, había una asociación también en onubense. Lo Eh, hacen ellos mismos, sí, y se hace en abril, si no, mal no recuerdo, porque me habían dicho que lo hacían coincidir con el Día Internacional del Jazz. ujú. Pues nuevos festivales, que está bien. Yo he estado tratando de chequear también si había bajas en festivales y en principio yo no he detectado, digamos, festivales que se hayan dado de baja, ¿no? Sí eventos, porque como el caso de la Guía del Jazz, que fue una iniciativa
que surgió en el 2022 para hacer una especie de concurso, ¿no? De proyectos musicales y estuvo funcionando durante 2022 y 2023. Este año no los hemos visto y luego, bueno, yo le decía también a Adriana al principio, pues por ejemplo, novedades en cuanto a lo académico, las escuelas o en cuanto a los clubs. En cuanto a lo académico y las escuelas, no sé si quieres contarnos un poco cómo ves tú el panorama, ya que eres profesor. A ver, yo te digo, desde la perspectiva académica, en musicología al menos, porque claro, ahí hay una brecha grande entre lo que es el mundo puramente académico de investigación, ¿no? Que parte de la musicología, y el mundo académico a la interpretación. Son cosas completamente diferentes. Este año salió la nueva ley de educación artística que regula un poco la formación de carreras, grados y másters, títulos propios, para hacerlos oficiales, con lo cual se supone que tiene que haber, pues, lo que se pretende es que haya un salto de calidad respecto a la educación artística y hacer una equivalencia de los títulos respecto a los títulos universitarios para los músicos. Y bueno, músicos en este caso, ¿no? Y ahí, pues bueno, empieza a haber cosas nuevas, desde creativa, que yo estoy dando clase en el máster de folclore. Ese máster comenzó este año y yo creo que está muy bien. Me refiero, en el grado hay, o sea, goza de buena salud también. Supongo que en Musiquenes, MOOC, incluso en Berkeley Valencia, que cambió la dirección este año también, pues se están haciendo cosas, ¿no? Y parece que va todo bien. Luego, en el ámbito de la investigación, ya cambia un poco el asunto respecto al jazz. Lo cierto es que no hay demasiada gente dedicada a eso. Y también depende de la perspectiva. En mi caso, por ejemplo, trabajo el jazz desde una perspectiva sociológica, política mayormente, y, y yo publiqué, bueno, defendí mi tesis doctoral este año, en julio de 2024, y hasta la fecha, hasta que yo hice esa tesis doctoral, haciendo la revisión, ¿no? El estado de la cuestión, se habían defendido históricamente 13 tesis doctorales respecto al jazz en España, y solamente dos, la mía y la de mi director de tesis, enfocadas de este modo, ¿no? Desde una lectura sociológica, social, política, identitaria y demás. Y como que no hay desde la academia una disciplina o una vía de desarrollo o de investigación únicamente enfocada al jazz, por ejemplo, igual que si la hay a la ópera o a la etnomusicología o a músicas tradicionales o estas cuestiones. Y yo creo que ahí sí que hay un bache, porque la realidad es que la investigación complementa muchas veces lo que es la actividad, porque ayuda a entender el por qué determinadas cosas suceden de determinado modo. Y, y yo creo que ahí, pues bueno, pues hace falta hacer algo. No sé el qué exactamente, pero hace falta hacer algo. Bueno, aunque ese trabajo académico también, o sea, ayuda, pero ¿cómo se acerca ese trabajo académico al sector, ¿no? O sea, sí, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Cómo podemos aproximar un poco esos esfuerzos académicos también a, a los aficionados, a los profesionales, a los músicos, ¿no? Que hay veces que el trabajo académico es un poco difícil de acceder a él, ¿no? No, no debería ser así. Te Claro, lo pregunto aquí, desde la absoluta ignorancia, ¿eh? aquí No, hay varios focos. Uno es, por ejemplo, en creativa, el máster en el que doy clases de interpretación, y, y yo soy profesor de metodologías de investigación. Y el proyecto final de los alumnos de ese máster es un proyecto artístico, el cual tienen que apoyar a través de una investigación científica, vamos a decir, ¿no? Musicológica. Y es una forma de ayudar a dar concepto a la música, ¿no? De ayudar a entender, de que haya una reflexión detrás de la creación, porque muchas veces la creación está vacía de eso. Me refiero, el músico muchas veces se le presupone un estatus de intelectual que no tiene, y no se trata de que el músico sea un intelectual en absoluto, ¿no? Pero sí que haya un concepto detrás, porque muchas veces ves que la producción de discos de determinados músicos es muy alta, y la música, pues muchas veces como que no conectas con ella, ¿no? Muchas veces no conectas porque no existe esa reflexión detrás. A mí en la revista me llegan discos muchas veces al email
que bueno, es una broma que digo muchas veces, pero es real, ¿no? En cierto modo, que es la de, es mi disco más maduro. Como que existen ciertos clichés respecto a y cuando a lo mejor lo que yo necesito como medio de comunicación es que me des una idea de lo que voy a escuchar, que me hables en términos concretos y que sepas definir tu música eh, con las palabras que deben definirse y no, que no sea pues eso, que no caiga simplemente en ser un artesano de la música, lo cual no está mal tampoco, ¿no? Y yo creo que el mundo académico puede ayudar a los músicos a complementar su actividad como músicos. Más allá de eso, sirve la investigación sirve para acercar a los músicos y a los melómanos y a los aficionados a una historia o historiografía o perspectiva de lo que es el jazz o de lo que se hace dentro del jazz, eh, vamos a decir, un poco más profunda, que no caiga en los clichés, en las anécdotas muchas veces, ¿no? Porque muchas de las... el libro este, que es pionero y tiene todo el valor del mundo, del foxtrot al jazz flamenco, de Chema García. Claro, es un libro estupendo, que se lee muy bien y que además es súper interesante, pero cuando te pones a investigar desde el ámbito académico, ¿no? A comparar ciertos datos y además ves que muchas veces son anécdotas que no están contrastadas y que muchas veces, pues, no es que no sean ciertas, pero bueno, que hay que matizarlas en cierto modo. Y yo creo que puede ayudar pues, a continuar conociendo y entendiendo los porqués de lo que pasa en este tipo de música. Ya no solo a nivel musical, sino a nivel social, a nivel ideológico, a nivel político, a nivel, pues eso, cultural en general. Y el mundo académico, pues yo creo que es complementario en este sentido. Sí, sí, muy de acuerdo con varias cosas que has mencionado ahí. El tema de la reflexión previa a la creación, o bueno, previa al seguro y también a continuación. Me parece muy interesante también porque veo que el mundo de lo educativo cada vez, bueno, cada vez hay más gente que está estudiando, también van avanzando en el tema de la certificación, ¿no? Como comentaba, y cada vez hay más músicos y más proyectos sobre la mesa, pero muchas veces se parecen mucho unos a otros y es difícil encontrar, bueno, trabajos que destaquen por su originalidad o por lo que, o por esa reflexión, ese background que lleven, ¿no? Mm, Respecto a, bueno, claro, es que el jazz tiene muchas facetas como todo, ¿no? Tú estabas hablando de la faceta más, yo no sé si tú provienes de la música, o sea, de la musicología, pero tu aspecto, tu acercamiento en tu tesis es desde la sociología, ¿no? Sí, mayormente. Mi tesis doctoral está enfocada en Galicia, aunque trabajo pues, en todo el ámbito europeo y nacional también, en la transición política hasta los años 2000 y un poco el desarrollo del jazz, pues en contacto con otras músicas, como fueron el folk o la música tradicional, el rock o el pop de los años 80, y lo trabajo desde una perspectiva ideológica, identitaria, de hibridación, ¿no? De sincretismo entre diferentes músicas y demás. Y sí, es un poco la perspectiva, ¿no? De las políticas culturales, bueno, los estudios culturales como disciplina en particular, que aquí en España no se trabajaron mucho, de hecho no existe como disciplina dentro de la universidad, pero bueno, parten un poco de eso. Y no sé desde ahí si nos podrías ayudar a entender, por ejemplo, en el ámbito de los clubs, no ni de los festivales ni de las escuelas, un poco ese rango intermedio de programación tan identitario de esta música, ¿no? Del jazz, que son los clubs y las salas, que sí que, bueno, este año salió una noticia, no me la he puesto aquí, pero bueno, precisamente la situación que se daba en Cataluña, de los pocos clubs que había en comparación con la cantidad, la abundancia de músicos, ¿no? Qué difícil era tocar, bueno, cuando un músico es un egresado, ¿no? O está empezando a ser profesional, ese circuito intermedio de clubs. Y es que es muy difícil salir adelante como sala de música en vivo en nuestro país y bueno, y las personas que han puesto su corazón y su dinero en ello bien lo saben, ¿no? Yo como soy de Cádiz, te decía al principio de esta charla, no quería dejar de comentar pues el cierre del club de jazz de mi ciudad, ¿no? Que es el Cambalache, que después de 40 años de actividad y de que pasaran por el club, pues
todo tipo de figuras internacionales y grandes nombres a los estudiantes de la universidad y cualquier persona que con ese espíritu, ¿no? Que quisiera ahí compartir. Bueno, es un espacio muy importante para la ciudad, no solamente para los jazzistas, ¿no? Porque esto es una opinión personal, pero bueno, es la energía que tienen muchos clubes de jazz. Para mí la energía adecuada es una energía que es muy acogedora de expresiones creativas y de personas de todo perfil, ¿no? Entonces, es un templo para esta música en Cádiz, el Cambalache, que se cierra y bueno, que es una pena para mucha gente y que no tiene continuidad. En principio no va a tener continuidad. Eh, bueno, no sé, me hace plantearme, ¿no? Un poco al calor de estas dos preguntas. Esta regresión, el que haya pocas salas de música en vivo pequeñitas, hablamos de salas de aforos pequeñitos y tal, que tienen este ambiente acogedor, esta cosa así tan directa de ver al músico a 2 metros de ti. No sé si desde lo sociológico o desde tu background académico eso responde a algún tipo de tendencia de algún tipo o es casualidad o, bueno, no sé, te lanzo ahí un poco la... Ahí depende de la comunidad, ¿no? Y de la escena. Pero te puedo dar la perspectiva de haber hablado sobre este tema con músicos de diferentes lugares. Por ejemplo, en País Vasco, cuando estuve allí, estuve hablando sobre esto, ¿no? Y País Vasco, claro, tiene ahora mismo dos bastiones, que es el Jason Aretoa y el DAS en Vitoria. Pero claro, una comunidad que tiene algunos de los festivales más importantes de España y podríamos hasta decir de Europa, ¿no? Eh, que no tenga una actividad jazzística como sólida, por así decirlo, durante el resto del año resulta raro. Luego me dices que en Cádiz pues está pasando más o menos lo mismo, que en Barcelona está pasando más o menos lo mismo. Yo de las veces que hablé al respecto, mmm, se habla de un factor principal, que es la falta de apoyo. Claro, en ese sentido, yo no sé muy bien cuál sería la solución, obviamente, eh, pero sí que, claro, el jazz está como un poco en tierra de nadie en ese sentido, porque la música, vamos a llamar la música culta, la música clásica tiene como sus espacios, ¿no? Que están subvencionados y que están promovidos, lo cual es lógico porque es una música minoritaria que tiene que seguir existiendo y que tiene que seguir evolucionando y para eso o sea, la única forma es a través de apoyos, ¿no? Claro, el jazz como no cuenta con esos espacios, esos teatros, esos auditorios y su hábitat natural, por así decirlo, son los clubs, resulta como más difícil, ¿no? Pensar en que la administración pública subvencione a clubs para que se lleven a cabo conciertos. En Francia se hace. En Francia hay un sello desde hace muchos años. Dani ahora creo que iba a comentar algo también. El sello SMAC que financia en cierta proporción a los clubs, a las salas, clubs de aforos pequeñitos, a cambio, bueno, de una serie de compromisos en la programación, pero que también le dejan mucho a margen. No es que condicionen enteramente su programación, pero bueno, sí les implica, sí les obligan a tener ciertos contenidos educativos y de tejido social con su barrio, a tener algunos proyectos locales, etc. No conozco el detalle, pero sí que les entra un porcentaje. Existe, como muchas veces miramos a nuestros vecinos franceses, que igual que con el Estatuto del Artista, pues ellos hacen muchas cosas bien en este aspecto, ¿no? En el aspecto de las salas también existe una fórmula desde lo público y ahí la suelto porque es verdad que para España, para los clubes españoles, es que eso es un sueño, ¿no? Sí, bueno, ya no es cuestión solamente del apoyo, ¿no? Sino que lo cierto es que aquí en Galicia se vio hace tiempo, en Santiago de Compostela en particular, pero hasta lo que tengo entendido está pasando, en Barcelona pasó también y está pasando en muchas ciudades, que son las restricciones, ¿no? Cada vez es más difícil programar música en directo, cada vez hay más peros y cada vez hay más dificultades. Entonces, claro, como que se está generando una tensión respecto a la música en directo, ya no solo al jazz, ¿no? Pero que al jazz en particular le está afectando negativamente. Y yo no sé dónde está la solución. Yo creo que también la comunidad jazzística en general, no voy a decir que sea responsable de esto, ¿no? Pero que en general no está muy conectada entre sí.
yo creo que si hubiera una relación más directa entre, que tampoco es una comunidad tan excesivamente grande, entre todos los agentes y plataformas y demás que conforman, ¿no? esta realidad, iría mejor en ese sentido, porque se podrían encontrar soluciones o se podría brindar apoyos, bueno, crear una red, por así decirlo, que creo que a día de hoy no existe. Yo iba a aportar, si os parece, justo estoy leyendo en Navidad, que seguro que conocéis el libro el de Nando Cruz, de Macrofestivales, no sé si lo conocéis. Yo lo he leído hace poco, sí. Pues, ostras, aquí llamando todo el mundo. Pues habla muy claro en el mundo indie cómo los macrofestivales afectaron al circuito de salas, en que en los contratos se exigía una exclusividad y entonces eso dinamitaba, ¿no? los posibles circuitos que podías tener durante el año. Y luego, de cara a pedir ayudas a la administración pública, era más fácil hacerlo con números de espectadores tan espectaculares, ¿no? Como los macrofestivales que ya hay por todos lados, de distintos tamaños, que una sala privada. Al final son dos conceptos privados igual, pero era más fácil hablar de miles de espectadores que no de 1000 espectadores durante todo un año, ¿no? Y entonces no sé si eso puede llegar a afectarnos o ya está afectando al mundo del jazz, pero igual vamos en esa dirección. Cada vez hay más festivales y ciclos de jazz puntuales, de fin de semana o de ciclos de un mes, y yo creo que todas las bandas ya están pensando un poco en esa gira de festivales más que giras de sala. No lo sé, lo dejo ahí. Justo lo estoy leyendo ahora y me ha parecido interesante aportarlo. No, yo lo comparto al 100%. De hecho, cuando había estado en San Sebastián, hablamos precisamente de eso, ¿no? Porque, bueno, estábamos como dentro de ese contexto. Después, hay iniciativas muy buenas, ¿no? Lo que hablaba antes Marina sobre los premios Tete Monteliu, la labor que está haciendo Fundación SLA en general dentro del mundo de la música, ¿no? No solo del jazz, pero del jazz en particular, es muy positiva, ¿no? Pero los festivales no dejan de ser un negocio y no dejan de ser una fuente de turismo y al final como que se cosifica un poco la música a favor de lo que decías tú, de números. Y eso, claro, es contraproducente casi en el 100% de los casos. Después, pues bueno, hay muchas cuestiones alrededor de eso, muchos intereses, mucha política y demás. Sí, y las salas muchas veces tienen que, estaba pensando antes que dado lo pequeños que son los aforos, no pueden, y bueno, y el estilo de música del que hablamos, no pueden apoyarse en el ticketing para sobrevivir, pues tienen que diversificar. Bien son restaurantes, como es el caso de Ultramar, ¿no? En Girona, estoy pensando, o combinan con otros, combinan con ser discotecas o bares de copas generalistas, ¿no? Como sería el Jamboree u otras salas, no lo sé. Hay que diversificar, ¿no? Para salir adelante. Y bueno, ya que una sala de jazz esté abierta, como el caso de la que comentaba de Cádiz, durante 40 años, es verdad, o sea, a pulso, sin ayuda de ningún tipo. Es verdad que tiene mérito, pero sí, parece que la tendencia es un poco a foros más grandes, a saltarse un poco ese estrato intermedio, a que el formato grande se coma el formato chico. Hay cierta tendencia en esa línea, que bueno, que es una pena porque a mí me parece, yo no soy profesora, pero en lo educativo creo que es un estrato fundamental para que el músico vaya desarrollándose como músico. Antes de llegar a un escenario de festival tiene que pasar por muchos escenarios intermedios, ¿no? Y un poco siguiendo con el repaso del 2024, brevemente bueno, recordar el trabajo que se está haciendo desde el Unión de Músicos por el tema del Estatuto del Artista, ¿no? Otro factor, otro elemento de nuestro sector, otra cuenta pendiente, que bueno, ellos están haciendo grandes avances, pero eso no lo vamos a desarrollar aquí porque creo que ninguno de los que estamos aquí somos expertos, pero bueno, sí sé que siguen en ello y principalmente encabezados hasta donde yo sé, por Guillermo Arnedo, músico de jazz, y llevan varios años en ello y bueno, me comentaba recientemente Beatriz Ortega, que ahora está como directora junta de la Federación Música, pues que ahí siguen, ¿no? Peleando con la burocracia y con los distintos ministerios para ver cómo conseguir mejorar la situación de los músicos en este aspecto. No sé si tenéis alguna novedad o algo que queráis comentar en relación a esto.
Yo la verdad conocía, ¿no?, lo del estatuto y demás, pero no estoy muy puesto en el tema. Sí, no, es un tema complejo, por eso digo que aquí ninguno lo vamos a desarrollar, solo sé que siguen en ello, porque ya os digo, recientemente me lo comentaban y bueno, por comentar más cosas de este año, bueno, os digo algunos datos que os puedo decir de este año también en cuanto al tema de management o agencias, representantes de jazz de músicos de jazz en nuestro país. Nosotros con plataforma estamos yendo ahora mucho a muchos encuentros europeos sobre todo y vemos, comparamos nuestras escenas con las de otros países, ¿no? Y el tema de las agencias, pues no es tan común que haya agencias o managers profesionales representando a músicos. Esto es como el chocolate del loro, ¿no? Todos los músicos quieren un manager y es dificilísimo encontrar un manager. Y bueno, lo que os puedo decir es que desde Plataforma Jazz España nos encargan, desde el ICEX, perdón, desde el ICEX, Exportación e Inversiones del Ministerio, se nos encargó a Plataforma Jazz España la elaboración de una base de datos sobre este tema. Y bueno, llegamos a alcanzar una base de datos de 70 agencias en España, digamos, profesionales, ¿no? Con su CIF. Y os digo que casi la mitad, muchas eran músicos autónomos que se representan a sí mismos, o sea, agencias, digamos, con su propio roster, un porcentaje, pues en torno al 60%, pero bueno, que hay un porcentaje alto que son los músicos que, bueno, pasar de ser un músico que se representa a sí mismo, una música, a tener una agencia es un salto complicado por distintas razones, pero entre ellas es difícil como agencia sobrevivir representando músicos de jazz por todo lo que estamos comentando y no hay muchos agentes, ¿no? Son muy preciados los agentes que se mueven y que se mueven bien en este ámbito. Pero a ver los highlights, os puedo comentar eso, que hasta 70 de distintas regiones de España conseguimos listar, ¿no? Y entrevistar. No sé si queréis comentar algo sobre este tema de agencias y managers. Claro, yo en la escena de España, claro, no conozco tanto ese mundo, aún así, yo creo que se da un poco una paradoja también, porque este año en particular, en 2024, bueno, quizás me voy un poco por las ramas del tema principal que tú proponías, pero me dio la sensación de que estaba un poco sobreprogramado a veces, de que hubo incluso conciertos que llegaron a pinchar porque coincidían con otros muchos conciertos, en Madrid en particular, pero yo creo que en general como que la programación cultural, vamos a decir así, en términos humanistas, ¿no? Pero que yo creo que hay demasiado, en el sentido de que es inabarcable para un melómano, para un aficionado, y, y claro, es un poco contradictorio, paradójico, lo que decía antes, ¿no? Con la proliferación de agencias, con la proliferación de, qué sé yo, eso, de músicos también, y, y como que no hay ese feedback. No hay una comunión entre lo que aparece, lo que desaparece, lo que se demanda, lo que... Me parece un poco raro. Que hay un estrato de muchos músicos y de mucha oferta para luego lo que el mercado es capaz de absorber, por decirlo de alguna Sí, por forma. decirlo de alguna forma, sí. Y entonces yo no sé si nuestra estructura, ¿no?, de managers, de promotores, de agencias, de comunicación, de medios, estamos preparados para absorber eso. O no sé, al menos para hacerlo funcionar. Ya te digo, en cierto modo puede ser, puede haber muchos factores que afecten ahí. Eh, yo creo que uno importante es el de, ya te digo, que no se crea una comunidad, no termina de cuajar una comunidad jazzística en España que esté interconectada, en la que haya una red, en la que haya una cooperación y demás. Creo que es un ámbito bastante individualista, de hecho. Y no como crítica, me refiero, no quiero caer en el cliché del pesimismo o el victimismo, simplemente es una apreciación profesional al respecto. Bueno, yo confirmarte y bueno, Dani, que es socio de nuestra plataforma que está aquí conectado, hacer piña es difícil en este sector. Lo más normal es que es que en España, siendo además un país tan grande y con regiones tan fuertes, que cada región muchas veces tiene su escena,
verdaderamente es difícil aglutinar esfuerzos y personalidades y energías y, en fin, es complejo. A nosotros nos encanta, por eso estamos en este proyecto, en Plataforma Jazz España, porque somos muy, muy fans de esto. Pensamos que verdaderamente a nuestro país le hace falta y al sector le hace falta y le puede traer muchas cosas buenas, ¿no? El unirnos. Y luego decirte, apuntarte en lo que decías al principio, que puede haber una sobreoferta. En Madrid puede haber una sobreoferta, pero en otras regiones de España no hay sobreoferta. O sea que también depende a dónde te vayas. Pues comentamos ahora que en Huelva hay poco, por decirlo de Sí, alguna no, manera, ¿no? y hay muchos, y hay muchos proyectos que son, lo que te decía antes también, que son fruto del trabajo, el esfuerzo, el interés y la pasión por el jazz de la gente que los organiza. El Festival de Jazz de Palencia, el Festival de Jazz de Medinaceli, el Festival de Jazz de, ¿cómo se llama este que está al lado de Valladolid? De Medina del Campo. Como que hay muchos pequeños festivales que son auténticos bastiones de resistencia y me refiero, y no, ahí no creo que haya muchos intereses económicos, ¿sabes? Sino que es más por el hecho de que exista. Pero aún así me da la sensación como de que, bueno, a través un poco del libro este que nos enseñaba Dani, eh, de que hay como una cierta prisa por querer programar y programar y programar y festivales y como el formato festival también es al que se le está dando mayor atención, un poco porque yo creo que como vemos que los grandes festivales están recibiendo dinero, cómo funcionan, cómo son masivos y demás, eh, sugestiona un poco, incluso dentro del mundo del jazz, a que, ¿sabes? Hay que traer a más gente, hay que conseguir más dinero, hay que traer artistas más grandes, más internacionales, más de todo. Y como que entró una cierta prisa respecto a eso. Sí, sí, prisa y supongo que otros factores también, el concepto de ciclo anual no tiene nada que ver con el concepto de festival de 3 días. Verdaderamente son propuestas muy diferentes a nivel de decisiones de programación, de presupuesto, de público. Y sí, seguramente hay una tendencia más, aunque los festivales de jazz no en ningún momento alcanzan la condición de macrofestival, ni siquiera en los más grandes. Este libro, precisamente el de Nando Cruz, apuntaba que para que se pudiera hablar de un macrofestival era a partir de 10.000 personas por día, creo, si no recuerdo mal el dato. Los festivales de jazz no estamos en esos números, lo cual me parece maravilloso, no sé a vosotros, pero vamos, o sea, a mí me parece estupendo que haya festivales en Medinaceli, o sea, todos los festivales pequeños que evidentemente no nacen desde el lucro, porque todo el que está detrás de una organización de este tipo sabe que, al contrario, es mucho más el corazón, las horas que se ponen, la energía, las amistades, la familia, todo, para que salgan adelante este tipo de propuestas, ¿no? No es desde un interés desde el lucro, ¿no? Nace, yo creo, muchos ciclos desde otro lugar. Sí, igualmente, yo si tuviera que hacer una valoración general, bueno, ahora que estoy más dentro, ¿no? de la escena, que me entero un poco más de lo que pasa en las diferentes comunidades de España y de lo que más o menos le interesa a la gente y demás, yo creo que el jazz en España ahora mismo goza de buena salud. Me refiero, quizás, pues hay muchas cosas que apuntar, un poco respecto a lo que decías tú antes, ¿no? De que bueno, como que no salen proyectos a lo mejor tan desorbitados, tan nuevos, tan experimentales, tan no sé qué, lo que sea. Pero yo creo que en general se están haciendo cosas interesantes, creo que los músicos se están moviendo, que están también buscando la forma, ¿no? de innovar, de sonar a ellos mismos, creo que se están programando cosas que la gente se está moviendo y yo creo que eso es un poco un buen síntoma de lo que está pasando. No diría que hay una situación mala respecto a la música, ni en calidad, ni en términos de calidad, ni en términos de programación. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que critiquemos el sector de distintos No, lugares efectivamente. por analizarlo, pero bueno, nosotros desde Plataforma estamos trabajando mucho en el tema de la internacionalización del jazz. Ahora, bueno, comentamos un poco, pero sí que tenemos un sector del que podemos estar muy orgullosos
con muchas mejoras, que deben de ocurrir muchas mejoras al sector, pero sí hay un músculo, lleva viéndolo varias décadas, pero sigue habiendo un músculo muy interesante, ¿no? A nivel artístico, a nivel de festivales y bueno, a nivel de sala, ya te digo, yo creo que este puede que sea ahora mismo uno de los puntos más vulnerables, se me ocurre. Por mencionar algunas cositas más del 2024, lo comentaba al principio y bueno, simplemente por comentarlo, por recordarlo, pues a los compañeros de Seda Jazz este año en el 2024 con las inundaciones que hubo en Valencia, pues uno de los colectivos de músicos con más antigüedad de nuestro país, por el que han pasado músicos importantísimos y siguen pasando, siguen educando a nuevas generaciones de músicos de jazz, pues sufrieron un poco bueno, sufrieron un poco no, mucho los efectos de la Dana y ahora mismo, bueno, quiero mencionarlo también porque la gente no deje de perderle de vista, ¿no? En lo que podamos ayudar para que se recuperen. La escuela se les fue al traste por completo y están ahora pues haciendo todo tipo de actividades, conciertos benéficos y todo tipo de iniciativas para poder volver a la normalidad, que es lo típico que pasa con estas circunstancias que ocupan la pantalla y las primeras noticias durante 1 o 2 semanas, luego desaparecen, pero se quedan con el marrón, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un colectivo muy importante, que es importante a nivel educativo, pues como el de Jazz for Kids ahí en Huesca, como, bueno, otras escuelas muy importantes, son las nuevas generaciones del jazz, ¿no? Entonces, bueno, recordar que este año lo están pasando regular por estas circunstancias, ¿no? Que, bueno, no se podía evitar. Bueno, no se podía evitar. Este melón no lo vamos a abrir, pero bueno, por la Dana, ¿no? Que sufrieron hace poco. Y bueno, nos acercamos un poquito al final. Yo había apuntado aquí un par de cosas para decir, simplemente, aunque no es de jazz español, pero así de algunas pérdidas de músicos o de figuras importantes del jazz en 2024 ha apuntado, bueno, el fallecimiento de Quincy Jones como persona así, productor, músico tan importante en la historia del jazz, ¿no? Que me parece un poco una figura remarcable del sector que se ha ido este año. Y bueno, y nosotros como plataforma, que está aquí Dani, la verdad que en general ha sido un año muy interesante, de momentos intensos y emocionantes. Y bueno, hemos tenido sobre todo un proyecto que nos ha parecido, bueno, que nos está pareciendo muy interesante, que es el de Better Life, que es un proyecto europeo de movilidad de músicos en temas de, disminuyendo lo que es la huella de carbono de las giras de los músicos. Y bueno, y aprovecho un poco para meter ahí un poco la cuña de la sostenibilidad. Este año yo ya he empezado a escuchar hablar más del tema de la sostenibilidad, el impacto de los festivales, sobre todo los macrofestivales. De nuevo recuerdo que el jazz somos más pequeñitos y nuestro impacto es más pequeñito. Pero bueno, como de nuevo hacemos referencia al libro de Nando Cruz, pues los macrofestivales sobre todo, pero todos los festivales tenemos un impacto. Nosotros estamos trabajando aquí nos escriben por el chat, Bernat. Bien, también estoy yo. Es que claro, no sabíamos que el iPhone era Bernat. Hola, Bernat. Vale. Bernat, que también participa este año en Better Life, que no tiene cámara, nos dice. Bueno, el tema de la sostenibilidad es cada vez más crucial en todos los ámbitos y en la música también. Y en el sector del jazz también. Y ahí hay muchos festivales que están haciendo cosas. Entre ellos, Bernat, de aquí, desde Menorca, ellos ya llevan años haciendo muchas cosas. Y bueno, que es un tema que desde plataforma estamos abordando también y que estamos aprendiendo y compartiendo con los socios. Y ya está. Y bueno, y otra oportunidad importante que nos subió a plataforma es el tema de Jazz Ahead. Como os decía antes, nosotros trabajamos también en el tema de la internacionalización, sacar el jazz español fuera de España. Y hemos logrado que el año que viene España tenga un foco especial en la feria importante de Bremen, ¿no? En Jazz Ahead. Y esto ha surgido este año, en el 2024. Claro, la antesala, va a florecer en el 25, pero lo que ha ocurrido en el 24 verdaderamente, aunque sea invisible, desde el punto de vista de la gestión, pues ha sido muy importante para nosotros, para nuestros socios, y queremos pensar que para el sector también lo va a hacer. Estamos allí trabajando para ello. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más un poco de cierre o para vosotros, si este 2024,
le queréis poner un comentario o qué ha sido para vosotros un poco, bueno, personal, en relación con, porque aquí cada uno tiene su historia, ¿no? Pero en relación con el jazz, si ha habido algo que este año para vosotros haya sido puntero o remarcable desde vuestro lado profesional, o qué expectativas tenéis para el año que viene, un poco de cierre de este pequeño encuentro. Bueno, yo nada, darte las gracias de nuevo por estar aquí. Como decía antes, que a mí me parece que ahora mismo la escena nacional en general goza de buena salud, que no creo que nos podamos quejar en ese sentido porque hay músicos, hay música, hay proyectos, hay festivales, hay salas, aunque bueno, algunas pues con sus más y con sus menos, pero que en general yo creo que están pasando cosas buenas en ese sentido. Y, y nada, yo creo que para el 2025 pues la tendencia va a ser un poco la misma. Desde Más Jazz creo que la revista pues también retomó un poco la actividad del periodismo dentro de esta música que estaba un poco parada en un cierto momento y ahora mismo pues estamos bien, aunque bueno, yo por motivos personales llevo ahora el último mes un poco desconectado, pero bueno, la idea en 2025 es intentar retomar a lo mejor el papel, si se puede. Tenemos una exposición de fotografía en el Festival de Jazz de Terrassa y bueno, creo que los colaboradores pues tienen mucho interés, son, o sea, trabajan muy bien, se genera contenido muy bueno y yo creo que es algo que realmente lo estoy notando, ¿no? Que hay como empieza a haber como buenas conexiones con los festivales, con las salas, con los programadores, con los músicos, como que hay un interés también por que haya una retroalimentación entre unos y otros y como de que la tendencia sea a crear esa red de la que hablábamos antes. Eso esperamos. En red podemos alcanzar muchas más cosas que de forma individual podemos alcanzar otro tipo de cosas, pero y bueno, nosotros no le deseamos lo mejor a la revista Más Jazz, que efectivamente tiene una calidad de contenidos y de formato muy buena y que bueno, que lleva tiempo analizando el jazz de nuestro país ahí en detalle y que hace falta no solo que ocurran las cosas, sino también que las contemos y que queden registradas y que las compartamos y que la gente que no pudo ir o que no conocía pues pueda conocer, ¿no? Los medios como vuestra revista son importantes. Que quede un registro también, ¿no? A modo de archivo, de registro de los músicos, de los discos, de los eventos. Todo eso es importante, que no sea todo tan efímero, ¿no? Que quede un registro de este tipo. Realmente es un valor añadido más allá pues eso, de la difusión y de la promoción y demás. El hacerlo histórico, por así decirlo, sí, sí. Porque bueno, o sea, es como forma parte de la historia del jazz, ¿no? El que quede ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Aquí, desde el iPhone, que es Bernat, desde Menorca, nos dice larga vida más jazz. Gracias. Y nos sumamos, larga vida más jazz. Claro que sí. Dani, no sé si quieres, que has estado aquí compartiendo este ratito con nosotros, si nos quieres comentar. No, pero tienes el micro cerrado. Sí, A sí, lo ver. sé, no es que estoy aquí conciliando y es complicado, pero ha Bueno, sido muy si quieres interesante. hablarnos de eso, con Sí, conciliación y jazz. tengo aquí dos pequeños aquí dándome mal. Que Adrián, eso, que muchísimas gracias. Además es fundamental el trabajo que hacéis. O sea, es que tiene que estar ese pilar de la comunicación y de la difusión como la revista tiene que estar dentro de la estructura del jazz. Yo creo que es un año, ha sido un año estupendo dentro de la plataforma porque han salido un montón de proyectos y para festivales pequeños como los nuestros en Aragón es fundamental estar en un sitio como la plataforma por los proyectos ¿no? que se crean. Y sobre todo lo que va a venir, ¿no? Es súper ilusionante lo que viene para el 25, que es no sé, es un año, va a ser un año que igual cambia mucho el jazz en España. Se está haciendo un jazz increíble. He tenido la oportunidad este año con colegas de la plataforma de estar en jurados de selección de bandas y solistas súper importantes y ves el nivel tan alto que hay. O sea que es que estamos en una época estupenda de jazz y de creatividad. Y yo en la parte ya personal, dentro de Aragón, pues están cambiando muchísimo las cosas. Después de 10 años con el proyecto, los jóvenes que empezaron con nosotros ahora están haciendo, no sé si conoces a Adrián, Álvaro Con en Basilea, Julen Rodríguez en Nueva York, Milena Casado también en Nueva York.
son aragoneses que están fuera, muy jóvenes, que están haciendo cosas increíbles y que eso yo creo que es la semilla que va a cambiar todo en nuestra región, que es un pequeño desierto en todos los sentidos, tanto geográficamente como jazzísticamente, pero la verdad es que está cambiando todo y da una sensación de ilusión después de tanto trabajo que vale la pena trabajar. Y creo que está pasando todo esto a nivel de toda España. Aparte de los focos grandes de grandes ciudades, la España no tan vaciada están surgiendo cosas súper interesantes y eso es gracias a que está pasando algo importante. Gracias, Dani. Pues aquí nos dice Fernando, muy interesante, pues sí, sí, bueno, yo ya por hablar un poco también de mi otra faceta como directora del Festival Jazz Cádiz junto con Pepe Dorado y de Jazz Sahara junto con Iván Pivotti, pues estos dos festivales en la provincia de Cádiz, pues Jazz Cádiz cumple este año 18 años que ya lleva y Jazz Sahara pues acaba de cumplir 5 el año que viene, hace 6 ediciones y muy progresivamente, muy poco a poco han ido mejorando los dos eventos, creando una afición, un público fiel, digamos, local, andaluz y también visitante, pero muy andaluz que a nosotros bueno, nos gusta mucho y nos intentamos también siempre hacer, como venimos de la gestión, pues vamos profundizando en temas de gestión, ¿no? En los mismos festivales, pues vamos hablando de otras cosas, ¿no? Y bueno, coincidimos que sí que goza de buena salud, que tenemos que seguir metiendo el dedo en la llaga en las cosas que no van tan bien, porque hay muchas cosas que todavía este país necesita mejorar en el sector del jazz, que pensamos que no ocupa el lugar que le corresponde, aún siendo un sector tan creativo, tan grande, tan repartido por toda la geografía española. Pensamos que todavía no tiene el reconocimiento que debería de tener y que parte de la responsabilidad seguramente sea nuestra, esta cosa de unirnos, ¿no? Que decías ahí. Y bueno, no es fácil, pero nos motiva mucho este camino. Así que, Adrián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación navideña. Gracias a ti. Este repaso entre amigos que hemos hecho del sector, así un poco cubriendo todo lo que hemos podido, porque evidentemente se puede hablar de muchas más cosas, pero muchas gracias. A ti y a Dani también, muchísimas gracias. Estuvo interesantísimo. Seguimos en contacto, que tengáis buenas fiestas. Gracias a Bernat, ahí, que no tiene cámara, pero ha estado conectado. Y que nada, que entréis muy bien en el 25 y sigamos hablando de estas cositas y nuevas cositas. Bien, feliz año. Gracias. Feliz Chao, año. Dani. Chao. Gracias, Bernat, también.